Hace unos días murió Delbert Berg, último superviviente de los voluntarios norteamericanos de la 15 Brigada Internacional Abraham Lincoln, que vino a España para combatir al fascismo. La noticia de su muerte fue recogida en el New York Times, calificándolo de comunista recalcitrante, mucho cuidado con esta palabra, dejando así constancia que las ideas de las que Delbert Berg luchó durante toda su vida siguen molestando a los mamporreros del capitalismo en nuestros días. Delbert Berg era hijo de un alemán y un ruso, emigrante en Estados Unidos. Nació en 1915 en Anaheim, en el condado de Orange, California. Atravesó la Gran Depresión como un adolescente pobre que tuvo que abandonar la escuela a la que asistía en Manteca, California. Después vivió como uno más de los trabajadores aplastados por la crisis del capitalismo norteamericano, luchando con su familia por salir adelante en cualquier ocupación, incluso como lavaplatos en hoteles de Los Ángeles, incluido el famoso Hotel Roosevelt de Hollywood, nido habitual de mafiosos y famosos. En Los Ángeles entró en contacto con la asociación y comité que impulsaban la solidaridad con la Segunda República Española. Berg se incorporó a la Liga de Jóvenes Comunistas que reclutaba voluntarios para defender la libertad y en 1938 tomó la decisión de viajar a España para combatir al fascismo. Atravesó su país en autobús para llegar a Nueva York. Se embarcó en el crucero Champlain para alcanzar Francia. Llegó a París y después a la frontera con España, la cual atravesó el 15 de enero de 1938 gracias a la red de contrabandistas. Recaló por fin en Barcelona incorporándose a la 15 Brigada Abraham Lincoln, la unidad de la Brigada Internacional que agrupaba a los combatientes antifascistas norteamericanos. Es muy importante saber el número de norteamericanos que lucharon en aquella época. Casi 3.000 de ellos llegaron para defender la República y la libertad. En Barcelona, Berg trabajó en instalaciones y puestos de artillería en las afueras de la ciudad. Después estuvo en Teruel, en Valencia y en la batalla del Ebro. Volvió herido a su país el 4 de febrero de 1939. Ya desde su país asistió estremecido a los tristes días del éxodo bíblico de miles de republicanos españoles que pugnaban por alcanzar la frontera francesa, mientras la aviación fascista ametrallaba con saña las columnas de refugiados. Delbert Berg combatió también durante la Segunda Guerra Mundial en el Océano Pacífico, donde fue destinado a las unidades de Nueva Guinea. A su vuelta tuvo que soportar la persecución y el odio anticomunista alimentado por el capitalismo para hacer frente al bloque comunista nacido tras la Gran Guerra. Durante toda su vida siguió empeñado en la defensa de la libertad, en la militancia del recuerdo antifascista, en el sostén de la causa justa, en la idea del socialismo. Era militante del Partido Comunista Norteamericano desde que acabó la Gran Guerra. Trabajó como obrero agrícola, siendo perseguido por sus ideas y por lo tanto despedido de los trabajos que conseguía. Aún así, seguía anudando las redes sindicales de solidaridad obrera, resistiendo los golpes, alimentando la rebeldía. Con el aliento del FBI en la nuca, Berg siguió combatiendo por los derechos de los trabajadores, militando en los sindicatos campesinos, impulsando la ayuda al pueblo vietnamita en los años del genocidio injustificable de la guerra de Vietnam, colaborando con los movimientos por la paz y el desarme. Volvió 3 veces a España para asistir a encuentros de las brigadas internacionales. En su última entrevista en mayo de 2015, Berg sonreía, asegurando que nunca pensó que sería el último superviviente de su brigada. Hombres valerosos y admirables que cantaba: solo es nuestro deseo acabar con el fascismo, ay Carmela. Murió hace unos días con 100 años cumplidos en la casa que había construido con sus propias manos y conservando todavía en su cuerpo restos de la metralla fascista que le abrasó el pecho en España. Dicen que pasaba las horas de sus últimos días en el porche de su casa californiana tomando el sol, evocando su año de militante comunista, susurrando las canciones de la 15 Brigada, recordando los días luminosos en que fue a España a competir por el socialismo y la libertad. Halagado y orgulloso de las palabras que pronunció uno de sus nietos al graduarse, dijo su nieto: mi abuelo es mi inspiración, él es comunista. Quiero recordar en este día tan especial, además, a algunas otras personas que para mí son ejemplos de inspiración. El primero, Juan Pancorbo, con quien tuve el placer de trabajar mano a mano durante un periodo de mi vida. Manuel Rendán y su mujer, siempre juntos, que repartían el mundo obrero clandestinamente en los años oscuros por las ruas de A Coruña. Serafín Mourelle Bugallo, poeta y capitán de barco jubilado, jovial siempre cual chiquillo travieso. Acabo leyendo un trozo del libro de Manuel Rivas,
los libros arden mal. Este capítulo está dedicado a Santiago Casares Quiroga, que fue ministro de la República, su esposa Gloria y su hija María Casares, vitola para sus padres. Dice así: va a haber una muestra de sangre, tosió, la sangre en la placa. El nuevo mundo que va a descubrir está en el interior de su pecho. Si una gota de agua en la primera esfera, esa gota de sangre es una esfera final, pues ahí están la vida y la muerte, las dos trabajando, una para otra. Es uno de los momentos extraordinarios de Panadeiras 12. Recuerda la excitación del ojo cuando se acerca al microscopio, pestañea, el ojo canta natura máxima in minimis, hechizado por la exposición universal que contiene una gota de sangre, de su propia sangre. Expoliaron su gabinete de curiosidades con su instrumento de amante de la ciencia, la herramienta de ver el fin, lo invisible, el más allá y el más acá que contiene una gota de sangre. Cada gota de sangre. Hablando de esferas, también eso expoliaron, la esfera, el globo terráqueo hecho en Inglaterra, de madera. Lo que primero vio en esa esfera, como curiosos territorios innominados, fueron las rosas de los vientos y los dibujos de extraños seres submarinos. Lo que más le gustaba, y con el paso del tiempo lo seguía gustando, era un ser mitad serpiente marina y mitad hombre que tocaba el laúd a la altura de las Seychelles. Después fue entrando en las grandes manchas de color, por los mares y océanos. La esfera tenía dibujados veleros que marcaban las rutas históricas. Lo primero que le enseñó el dedo de su padre fue el Beagle, junto a las Galápagos. Era un dedo obstinado, siempre volvía allí. Beagle, el dedo Darwin. Al final, cuando ya era el propio dedo el que señalaba y ella quien leía, lo que más le cautivó, el gran descubrimiento, fueron los nombres de los lugares. Aquellas palabras eran el mayor conjuro del globo terráqueo. El Pacífico, por ejemplo, estaba habitado por palabras. Había puntitos apenas visibles, los de las islas, pero la verdadera realidad eran los nombres: Nanumea, Nanumaco, Nanumanga, Nkononu, Puka Puka. En noviembre de 1937, en su ciudad natal, la ciudad natal de Santiago Casares Quiroga, el gobernador Arellano envía un escrito al presidente de la audiencia con la propuesta de que se decida arrancar y eliminar la hoja del registro oficial donde figura inscrito Santiago Casares Quiroga, que se lo someta a un castigo hasta ahora desconocido, hacer desaparecer su nombre. Quieren que desaparezcamos y no lo van a conseguir. Hoy celebramos el Día de la República, dando un testimonio hercúleo de lo que fuimos y de lo que seguimos siendo, republicanos y comunistas. Y por eso acabo con un ¡viva la República y viva el Partido Comunista! ¡Viva! Uno de los aspectos más llamativos que la guerra de España proyectaba hacia el exterior. Y ese aspecto era el papel destacado que las mujeres tuvieron en la defensa armada de la República tras el levantamiento militar de julio de 1936. Y con cierta ironía gramatical, recomendaba a la Academia de la Lengua que tomase buena nota de un vocablo para el diccionario surgido de la Guerra Española. La palabra era miliciana, en femenino y plural. Y ahora paso a leer el poema. La gramática nos enseña que el plural masculino en ciertos nombres bien puede comprender personas de ambos sexos. Reyes, por ejemplo, puede ser rey y reina, o monarcas hermafroditas. Pero desde que en el frente de Madrid, así como en Oviedo y Cataluña, las mujeres han peleado como leonas junto a sus padres, maridos, novios, hermanos o simplemente camaradas, desde que Dolores Ibárruri actuó en primera fila en el ataque del cuartel de la montaña y reclutó legiones de mujeres entre las casas incendiadas de Madrid, desde que Caridad Mercader, que cubrió con decoraciones estampadas en los pliegues de su herida, desde que Lina Odena se echó a campo traviesa para darse un abrazo con la muerte, desde que las hijas de Eva hicieron justicia con sus propias manos para arreglar cuentas con los caínes de España, desde entonces no es posible referirse a los defensores y a los mártires de la libertad ibérica sin usar, junto al nombre masculino, la voz, blanca como un seno maternal y enérgica como un toque de diana al romper el día,
La voz de un diccionario nuevo. Milicianas. Ahora sí, buenas tardes y gracias de primera, compañeros y compañeras que nos han invitado a una... Dime. ¿Más? Es que se oye luego raro, vamos a ver, percibió yo bien, eso es, para que no se acople. Que gracias por invitarnos a este 85 aniversario de un hecho tan trascendente, que sí, son 85 años de la instauración de la que sin estar, estamos, porque virtualmente es nuestra y nos alimenta y somos republicanos. Pues, empecemos. Mucho se habla de la Segunda República Española, 14 de abril, fecha de su proclamación en el año 1931, pero poco se ha hablado del avance que supuso para gran parte de la población, es decir, los más castigados por el escaso o nulo acceso a los recursos básicos, alimentos, vestidos, vivienda, sanidad, educación. Por el contrario, su imagen se ha visto degradada hasta llegar a su fin, periodo oscuro y tenebroso en el que ambiguos y no menos tenebrosos personajes arrebataron al pueblo su derecho a la libertad para ofrecerle a cambio la opresiva seguridad de los barrotes de una dictadura. Nadie nos habló de ella en el colegio, nadie hablaba de ella en la familia. La República, como la innovación y el progreso, era patrimonio de otros, de los otros países, habitados por seres sin principios, con más dinero que los españoles, pero que no eran la reserva espiritual de ninguna parte. Es decir, la República no era un valor, sino un error histórico, que mejor dejar encerrado en el cuarto oscuro para que aprenda de una vez que este no es un país de aventuras republicanas, sino de anodinas monarquías amenizadas por algún que otro periodo de matices más, digamos, autoritarios. A pesar de todas estas barreras, del férreo blindaje, probablemente más mental que físico a veces, al que se vio sometida, debo reconocer que en nuestra casa sí se hablaba de ella. Mi padre fue un ferviente defensor de ese sistema político hasta el final de sus días, y no ocultaba lo orgulloso que se sentía de haber sido durante una breve parte de su joven vida ciudadano republicano, perteneciente a la Juventudes Socialistas Unificadas. Eran más conocidos por los pioneros rojos y siempre fue para él un orgullo tremendo. Mi madre, por el contrario, varios años más joven, guardaba los recuerdos agridulces propios de una niña pequeña. Mezclaba la alegría de los días pasados en los baños de Jabalcú gracias a la República, porque la República, supongo que en otras ciudades, en Jaén, acogía en verano, una semana, a los niños de las familias más necesitadas y se los llevaba a las termas de Jabalcú. Allí tenían unos días de contacto con la naturaleza, actividades deportivas, y no olvidemos en la época que estábamos. Mi madre era la menor de 7 hermanos de una viuda. 3 comidas al día. Es decir, ella lo recuerda con esa ilusión, pero también lo recuerda con el horror del bombardeo en Jaén, del que fue testigo con 9 años. Hasta el momento presente no he sido republicana ni 5 minutos de mi bastante menos joven vida, y a veces incluso llego a dudar de ser una simple ciudadana, más que nada por el empeño que ponen algunos en degradarnos a todas y a todos a la inferior condición de súbditos. Y nadie nos creerá tan ingenuos como para creer que la República solucionaría todos nuestros problemas y nos haría más felices. No, pero como punto de partida para construir un país justo, libre y solidario, no vislumbro uno mejor. Y si una persona vive en libertad, es tratada con justicia y dispone de los recursos básicos para vivir con dignidad, sus posibilidades de vivir feliz aumentan. Menos aún sabemos y nos han contado de lo que las mujeres, todas, ganaron con la Segunda República y perdieron con el golpe militar, que se apresuró a encerrarlas de nuevo en el cuarto oscuro de las 4 paredes del hogar, igual que la República, para domesticarla una
para enmarcarla y colgarla en las paredes de su propia casa como a descoloridas naturalezas muertas, nosotras que simbolizamos la vida. En 1931 la Constitución Democrática de la Segunda República abrió una etapa singular en la historia de España, al establecer el sufragio universal. Las mujeres se convirtieron entonces en ciudadanas de pleno derecho y se las reconoció como sujetos políticos. La Constitución republicana no solo concedió el sufragio a las mujeres. Gracias a la implantación de esta nueva legislación se consiguieron avances como el acceso a las mujeres a cargos públicos, el derecho a voto, los derechos a la mujer en familia y en el matrimonio, como el matrimonio civil, el derecho de la mujer a tener la patria potestad de los hijos, se suprimió el delito de adulterio, etcétera, etcétera. El régimen republicano estaba poniendo a España a la altura de los países más evolucionados en lo referente a la igualdad entre el hombre y la mujer. Las mujeres empezaron a incorporarse a la vida política y social del país. La dirigente anarquista Federica Montseny fue la primera mujer ministra en España y a ella se deben numerosas iniciativas en el ámbito de la asistencia social, la ayuda a los refugiados y la sanidad pública. También se debe en gran parte a ella el proceso definitivo de legalización del aborto, que se promulgó en diciembre de 1936. No fue la única, por supuesto. El papel movilizador de Dolores Ibárruri, la pasionaria, es indiscutible. Su carisma trascendió más allá de nuestras fronteras. En España fue una figura emblemática. No solo el papel de la mujer republicana en el conflicto, sino de la lucha contra el fascismo. Fue comandante honorario del V Regimiento, diputada y vicepresidenta del Parlamento. Fue una de las políticas más conocidas y respetadas, simbolizando la lucha popular contra el fascismo y la opresión. Federica Montseny y Dolores Ibárruri constituyen símbolos notables, pero fueron muchas más. Margarita Nelken, Matilde Whitty, Victoria Kent, Dolores Bargalló, de Esquerra Catalana, anarquistas también, Lucía Sánchez. Ellas fueron algunas de las señaladas por la historia, pero otras, la mayoría, son mujeres anónimas que apostaron por la República como única vía posible de transformación de la sociedad, conscientes de que esta transformación no sería real sin la presencia activa de aproximadamente el 50% de sus componentes, las mujeres. La movilización popular femenina englobaba a miles de mujeres españolas hasta entonces marginadas de la sociedad y de la cultura española, que se comprometieron en el empeño colectivo de luchar contra el fascismo. Nuestro recuerdo para las milicianas, muchas de ellas muertas en combate, muchachas de rostros frescos y ojos luminosos, que reflejaban un futuro que nunca llegó a ser, y sin embargo nos llega desde las viejas fotos vivo y palpitante. En el verano de 1936 las mujeres participaron en las milicias, igual que los hombres. La Unión de Muchachas defendió Madrid durante los 3 años de sitio. Mujeres Libres organizaron la retaguardia en Cataluña. Y una vez más nos hallamos con el inagotable compromiso social y político de Dolores Ibárruri. La Asociación de Mujeres Antifascistas, bajo la dirección de Pasionaria, organizó a las mujeres en las fábricas. Grande fue la labor de estas mujeres durante el transcurso de la guerra. Muchas de ellas fueron encarceladas o enviadas al exilio, pero incluso desde la distancia mantuvieron ese espíritu de lucha ligado a la resistencia, como María Zambrano o la misma Pasionaria. Con el triunfo del levantamiento militar, esta esperanza de progreso le fue arrebatada y varias generaciones femeninas se vieron condicionadas por la cerración del nacionalcatolicismo, que si bien debilitado, todavía pervive. El progreso se fue dando un portazo y ha costado muchos años lograr dar el alcance de nuevo. No estaría de más sacudirnos ese punto fatalista, tan mediterráneo, muy poético, pero que no conduce a nada. De que las cosas siempre han sido así y estamos condenadas y condenados a repetir ese ciclo maldito hasta el fin de nuestros días. No creamos en leyes deterministas, nada está escrito. Este tren es nuestro y no debemos perderlo. Pero si lo perdemos, sin frustraciones, compañeras y compañeros, cogeremos el siguiente, todos los días para uno. Y aprovechando que el Pisuerga no pasa por Jaén, ni tampoco pasa por Torre del Campo, voy a leer un poema de un autor que me gusta muchísimo, José Hierro, y habla un poco del fatalismo, esta aceptación del pueblo andaluz tan hospitalario que, como dicen algunos, una cosa es
Pues pasemos. Decían, ojú, qué frío. No, qué espantoso, tremendo, injusto, inhumano frío. Resignadamente, ojú, qué frío, los andaluces. ¿En dónde habrían dejado su jaca? ¿En dónde habrían dejado su sol, su vino, sus olivos, su salina? ¿En dónde habrían dejado su odio? Parecían hechos de indiferencia, pobreza. Latigazo, ojú, qué frío. Tiritaban bajo ropas delgadas, telas tejidas para cantar y morir, siempre al sol. Y las llevaban para callar y vivir, al frío de Ocaña y Burgos, al viento helado del mar del Dueso. Los andaluces. Estos que están esperando que devuelva hasta Jaén, desde Jaén a Almería, junto a las plazas de cal y noche, deben de ser hijos de aquellos. Esperan que alguno venga a encerrarlo entre rejas, como aquellos. No preguntarán por qué, no se quejarán de nada, ni uno se rebelará. Las cosas son, como siempre han sido, como han de ser mañana. ¡Ojú, qué frío! Los andaluces apenas dejaban sombra, sonido, cuando pasaban. Se borraban sus cabezas, tan solo un inmenso frío daba fe de ellos. Y aquella dejadez que rodeaba su fragilidad, más solos que ninguno, más hambrientos que ninguno. Deseaba que odiasen, porque los vivos odian, los vivos perdonan. El hombre es fuego y es lluvia, los hace el odio y el perdón. Indiferentes, ojú, qué frío, los andaluces. Un grano de trigo, una oliva verde, guardad el aliento de la tierra, el parpadeo del sol, para ayer, para mañana, para rescataros. Quiero que despierten del pasado de frío, de los cerrojos del futuro. Todo está tan confuso, yo no sé si los veo, los recuerdo, los anticipo. Hace pocos kilómetros tuve aquí, en mi mano, la madeja de los días, la emoción de los días, como un padre que olvidó hace tiempo el rostro de los hijos muertos. Y ahora los recuerda, y ahora vuelve a olvidarlos, unos pocos kilómetros más allá, olvidados para siempre. ¿Cuántos años hace de esto? ¿O cuántos faltan para esto? Que hace un momento viví por los caminos, ojú, qué frío, de Andalucía.